Vamos a continuar con el programa de trabajo, con la conferencia número 4 de este programa, que lleva por título UNESCO Vision of Lifelong Learning, a cargo de la doctora Madhu Singh de UNESCO Institute of Lifelong Learning. ¿Cuáles son lo importante es que podamos entender cuál es este marco internacional entre los países y cuáles son los objetivos de aprendizaje en estos países? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las guías y el camino para el reconocimiento, la validación y la acreditación entre los países y que podamos llegar a un acuerdo común, a una estructura común? Todas estas fundaciones a nivel europeo para poder llegar a este inventario global y mundial, y también podemos entenderlo a nivel latinoamericano. Y he hablado ya con varios colegas aquí y espero que pueda incluir mucho más países en Latinoamérica. También tenemos el observatorio, el conocimiento y validación de acreditación de los casos de aprendizaje informal y no formal. Estos son los casos, no son de las políticas de reconocimiento, pero sino de cómo implementar esta acreditación y validación. Por ejemplo, tenemos casos que nos pueden decir cuáles son estas validaciones, esta acreditación, y cómo podemos implementar a nivel de educación secundaria. Muchos casos de estudios, le voy a dar una mirada de qué es lo que está ocurriendo en la implementación de estas políticas, y también vamos a compartir muchas prácticas de aquí de Chile y también pueden ser muy cooperativas en este observatorio. Y obviamente tenemos también las guías de la UNESCO, las guías para la reconexión de la validación y acreditación de este tipo de aprendizaje. Muchas publicaciones, muchos observatorios e inventarios que han estado hablando, han estado ya reconociendo, han estado enfocándose en este tipo de aprendizaje. Todavía no han sido publicadas, pero van a estar pronto. También vamos a mostrarles un periodo de lo que nosotros hemos realizado, de lo que hemos ya estado realizando ya en esta conferencia. Al dar forma de la visión de la UNESCO en el aprendizaje para toda la vida, tenemos dos informes muy importantes que quiero mencionar. Uno de los informes es Aprendiendo a Ser, que ha sido comisionado por la UNESCO en el 72. Realmente incluye las alternativas fundamentales para los conceptos que prevalecen en las estructuras de la educación. En lo que realmente habla es acerca de abrir el sistema educativo, de acuerdo que el sistema educativo puede tener algunas uniones. Otra parte de la ayuda es también ver cómo podemos incluir la experiencia dentro de los sistemas educativos. También incluye las nociones de las diferentes partes del aprendizaje formal y no formal. Si son las partes que son de instituciones formales y no formales. Las nociones que ya hemos mencionado en los demás reportes. Hablen también de los procesos de certificación. La certificación no debería ser solamente en examinaciones o en los rankings, sino también cómo justificar las metodologías de aprendizaje para toda la vida. La certificación debería ser basada realmente en competencias reales, las nociones de competencias reales, para incluir en este reporte. Habla también de actitudes, motivación, también justicia social, por ejemplo, cómo abrir la institución de educación significa tener instituciones abiertas en esos temas. El aprendizaje
Este informe del 72 fue muy importante en dar forma de esta visión de la UNESCO. Y luego en los 90 tenemos a la UNESCO, el último informe. Y en este informe hay un cambio muy claro de la educación para toda la vida al aprendizaje para toda la vida, poniendo un énfasis especial en las opciones individuales de las personas que aprenden, poniendo el aprendizaje en la intervención pedagógica, en aprender a ser un poco más flexible, no ser más constructivo, mostrar todas las opciones individuales que se puede aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. El cambio de la educación para toda la vida al aprendizaje para toda la vida es importante y yo quiero dejar la impresión en ustedes que este cambio fue importante, y cuando yo hable de la noción de el aprendizaje para toda la vida está dentro del contexto de este país y es muy importante, porque al hablar de la educación para toda la vida, voy a mostrar en la siguiente diapositiva, tiene una implicación en el énfasis mayor en las educaciones formales. Hay muchos ejemplos que ya se han ido presentando en la educación continua en el contexto de las universidades en Latinoamérica. Es más, educación para toda la vida y algunos casos de aprendizaje para toda la vida. También tiene que el aprendizaje para toda la vida realmente implica el desarrollo de habilidades, del conocimiento y la motivación entre los adultos jóvenes para darle un aprendizaje autónomo. Esta es la noción acerca de las competencias. Por eso es que es muy importante esta noción de las competencias, porque son el fundamento del aprendizaje para toda la vida. El aprendizaje para toda la vida es un principio organizador y es un concepto integrativo. Es un estándar, es un marco. No es algo que alguien intenta usar. Es un aprendiz para toda la vida. Esto es aprendizaje para toda la vida. No se trata de mejorar solamente las competencias. Yo creo que UNESCO utiliza este concepto como un principio que integra, de un concepto integrador. Desafortunadamente, los países intentan usar este concepto de una forma muy fragmentada. Por ejemplo, hablan de empleabilidad, hablan de la competitividad, intentan entender las dimensiones económicas del aprendizaje para toda la vida. Y también voy a hablar de algunas nociones del lado social del aprendizaje para toda la vida. Este tipo de aprendizaje tiene muchos objetivos que les voy a mencionar. Habla acerca del desarrollo económico. Hay varios de los principios. Este principio junta todos los principios de la sociedad: educación, mercado, construcción. Antes de ver todos estos sectores separadamente, o aún todos los sectores voluntarios, este concepto es un principio, es una reforma de la educación y del aprendizaje, y implica todas las dimensiones de la educación. ¿Por qué todas las dimensiones? Porque este aprendizaje puede ocurrir en todas las dimensiones, en la familia, en el trabajo. Puede también ocurrir aún en un árbol. Por ejemplo, en África, que tienen un montón de árboles. También ocurre en las calles, por ejemplo, en las calles de Latinoamérica. Hay muchas redes también de aprendizaje. Hay estudios que se llevan a cabo en Nicaragua, en El Salvador, y también en redes sociales. Las conclusiones de estudio va a decir que hay muchos tipos de aprendizaje en muchas partes que tienen sus propias reglas, que llevan su propia supervivencia. Yo creo que la integración de este concepto integrativo es muy importante.
Y otra cosa incluye la integración entre múltiples sectores. Por ejemplo, la colaboración entre los diferentes ministerios del país, como el Ministerio de Educación con otros ministerios, como también el Ministerio de Bienestar Social, mira a través de muchos ministerios, muchos sectores y muchas también políticas. Este aprendizaje, voy a ver algunos detalles de esto, del aprendizaje para toda la vida. Una meta significativa del aprendizaje para toda la vida y de la educación debería ser el desarrollo y la ciudadanía activa. Hay una tendencia, no creo que es... Nosotros queremos tener queremos que la discusión sea manejable, queremos concentrarnos en una sola dimensión. A la presentación que vimos ayer de Chile Valora, miramos el incremento de la competitividad, la producción, y no creo que sea eso, no creo que solamente quieren ignorar las dimensiones sociales. Yo creo que para poder hacer esta conversación un poco más manejable tenemos que considerar la educación para toda la vida un poco más fragmentadamente, pero realmente tenemos que considerar el resto de los objetivos del aprendizaje para toda la vida. Una meta significativa es, como yo dije, son los valores humanísticos y no de su lado problemático. Hay estudios que muestran que este tipo de aprendizaje es muy conservativo. Yo me pregunto si este concepto realmente tiene un efecto Matthew. Si realmente, aún al tener un background de la educación, eso afecta a los aprendices. Considerando a los estudiantes que tienen un buen background social. Este tipo de aprendizaje también ha permitido dejar mucho el individualismo, en donde el estudiante tiene que tomar la iniciativa por sí mismo. Hay muchos informes en donde muestran la noción de la decisión individual. También en donde se muestra cómo la motivación de los individuos es llevada a cabo y se permite ser un poco exclusivo, porque hay mucha pobreza en las sociedades, mucha marginalización. Entonces, este tema no se trata mucho acerca solamente de la motivación, es una pregunta acerca de adecuar el acceso a las oportunidades para poder vencer la pobreza en la educación. Los estudiantes no están siendo motivados realmente. Así que debemos ser un poco cuidadosos con las nociones de las opciones personales de las personas. Y finalmente, como ya mencioné, hay mucho que este tipo de aprendizaje está enfocado en hacer que la educación y los sistemas existentes sean más orientados a la demanda. Ahora los conceptos de estos conceptos es muy importante para la educación para toda la vida. Hay muchas malinterpretaciones de los conceptos, porque no están bien definidos estos conceptos. ¿Cuál es informal? ¿Qué es no formal? Hay muchas diversidades que ocurren en estos conceptos entre lo formal y lo no formal. Por ejemplo, aún dentro del contexto de la clase, en una sala de clase, también hay mucho de aprendizaje informal. Este aprendizaje es muy fluido y hay mucha diferencia entre estos conceptos. Creo que también muchos autores han causado mucho de esta confusión. Y en los estudios es muy importante crear esta distinción entre lo que es formal e informal. Porque el valor agregado es muy importante considerar el valor agregado de la educación no formal. Porque hay muchas reglas distintivas en la sociedad. Por ejemplo, también cuando la educación, por ejemplo, se abre a la gente con desventajas que son deshabilitadas.
que tal vez no son parte del sistema de educación formal de la comunidad. Por lo tanto, el gobierno ha creado un departamento de educación no formal en algunos países y tenemos esta guía paralela de la educación no formal, y de esta forma es muy importante hacer esta distinción y que se mantenga esa distinción, que es un tipo de aprendizaje muy complementario, porque hay personas que son sacados del sistema educativo por cuanto no están dentro del sistema formal, pero ellos hay que ser incluidos. Así que es muy importante hacer la distinción entre lo que es educación formal, no formal e informal. Sobre todo también cuando esto tiene una implicación en los trabajos, en el mercado laboral, es muy importante. La implementación del aprendizaje para toda la vida desde una perspectiva multinivel. Yo creo la implementación de este tipo de aprendizaje es poder ver cuáles son el macronivel y sus dimensiones, y también las dimensiones del micronivel. Y cuáles son las importantes herramientas que nos permiten introducir como países en este marco nacional de cualificaciones, para que podamos tener una respuesta un poco más integrada y un sistema más interconectado de los caminos al aprendizaje. Vimos muchos de los informes que vimos ayer en Chile Valora y pudimos escuchar, pudimos ver este marco a nivel nacional aquí en Chile, que también está incluido, porque creemos que es súper importante incluir este marco dentro de este macro nivel. Este marco incluye una relación entre el mercado laboral, también todo lo que ocurre en los trabajos voluntarios, los trabajos comunitarios, también dentro del mercado. Esta noción es muy amplia. En el micronivel es un poco más individual, en donde se ve la acreditación y el asesoramiento y la acreditación de las prácticas, la planificación de las carreras, el aprendizaje hecho a la medida, las diferentes metodologías del aprendizaje son importantes. Es importante poder unir este marco de lo que está ocurriendo en el micronivel. Esta es la tercera parte de mi presentación, y es que nuestro instituto de la UNESCO ha desarrollado un marco de políticas para poder fortalecer el aprendizaje permanente. Y como dije en el comienzo, poder compartir este aprendizaje de ciertas áreas que son estratégicas y son importantes. Por ejemplo, que podemos revisar cómo los países han mejorado los caminos de la progresión. Segundo, por ejemplo, en fortalecer el fundamento del aprendizaje para toda la vida. ¿Cuál es el uso del marco de cualificaciones nacionales en los puntos de referencia basados en objetivos de aprendizaje? Y luego también tiene que ir un poco más allá de las competencias del conocimiento, sino también incluir otras capacidades humanas, a ir a habilidades también productivas. Luego, la siguiente dimensión es la entrega. No podemos solamente quedarnos en el marco de competencias, sino también de cómo aplicar esas competencias. Porque si tenemos un marco de competencias y un marco nacional de competencias, este marco realmente en la práctica se lleva muy poco. A veces no se tienen las capacidades para poder hacer la evaluación de la educación no formal. A veces no se sabe cómo acreditar o validar, cómo poder diversificar las metodologías de aprendizaje. Así que hay mucha capacidad. Mucho de la capacidad debe estar enfocada en la entrega. Cómo entregar esta capacidad.
porque mucho del aprendizaje informal tiene su centro en los problemas de la calidad. Hay una distinción entre evaluar las oportunidades del aprendizaje y el aprendizaje mismo. Al entregar este tipo de capacidad, podemos asegurar este tipo de aprendizaje. También es importante clarificar cuáles son los roles de los grupos o sectores de interés para poder mejorar el aprendizaje permanente. Me gustaría elaborar algunos elementos de esta dimensión. Por ejemplo, los proveedores, ellos necesitan establecer acuerdos con las compañías o también asociaciones con organizaciones culturales o deportivas. Pero normalmente las compañías, o también incluir algunos tipos de agencias voluntarias, es súper importante. Y todas estas organizaciones deberían prepararse para aceptar estudiantes en el contexto de posiciones de trabajo de los estudiantes. Yo creo que es muy importante que los empleadores sigan algunas reglas importantes, tengan un rol muy importante en la evaluación. Las compañías deben ser llamadas en el contexto educativo y deben ser involucradas en este tipo de aprendizaje. Las instituciones culturales, deportivas, etcétera, deberían pedirnos que nosotros podamos preparar estándares de los objetivos de aprendizaje. Hay un rol muy importante en establecer los objetivos de aprendizaje, pero no hay responsabilidad. Esta responsabilidad es truncada cuando se trata de la evaluación. Los educadores deberían escribir mucho acerca de las metodologías de aprendizaje para poder tener metodologías de aprendizaje activas. Porque estas metodologías son básicamente un modo dual. Ellos tienen aprendizaje en la institución educativa, pero también en todos los contextos, en todas las organizaciones culturales, deportivas, en instituciones agriculturales, en las compañías, etcétera. Yo creo que otra cosa importante es clarificar las reglamentaciones y los roles. Porque realmente te dicen cuál es el rol de cada uno de los participantes. Tu rol es evaluar, tu rol es poder orientar, tu rol es poder acompañar a los estudiantes a lo largo de toda su educación. Y la última cosa del marco de las políticas es la reorientación de la educación y de los sistemas de capacitación. Y yo creo que aquí este concepto completo continúa en la capacitación y la vocación del aprendizaje. Es el cuarto pilar del aprendizaje permanente. Tenemos la educación primaria, la educación secundaria, la educación técnica, también la educación superior, y el cuarto pilar del aprendizaje permanente debería ser la capacitación y educación continua. ¿Y por qué menciono esto? Es porque hemos realizado este marco de cualificaciones en muchos países y hemos dado evidencias de países como Indonesia, Malasia, estos países del este, como Corea. Hacer este marco realmente significa mover la educación y la capacitación adentro de un marco de cualificación nacional. Porque uno de los sectores que está muy fragmentado, que es muy diverso, es el aprendizaje abierto, es la educación continua, es el entrenamiento continuo, es la educación vocacional y la educación por género. Y también hay una diversificación en la educación de adultos y también de adultos jóvenes. Así que tenemos que lidiar con todos los tipos de ciudadanos, tanto los adultos como los jóvenes adultos, porque también la población es muy diversa.
También los grupos indígenas o étnicos también tienen desventajas en esta área. Yo creo que el punto de mover la educación continua a un marco de cualificación nacional, como en países, por ejemplo, como Corea, Japón, Indonesia, Malasia, todos países. En India también hay un desarrollo de las habilidades. Hay un desarrollo económico del 9%. Solo el 9% de los indios tienen un título educacional formal. Muchas de las habilidades en India, muchas de las competencias son aprendidas en los trabajos. Así que un marco nacional de cualificaciones también es un programa que debe ser llevado por la Unión Europea, con un marco de cualificaciones nacional, y también pueden llamar este marco de educación continua. Esto no se lleva a cabo en el contexto de educación convencional. Necesita un marco, y este marco de cualificación es una buena solución. Yo creo que las personas han estado introduciendo este tipo de marcos en una forma muy convencional, en familiarizarse y aprender de los demás países. Por ejemplo, en países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, son los primeros países a introducir este aprendizaje. Y aún los países que han introducido este marco de cualificación internacionales no han fortalecido este tipo de marcos. No están muy experimentados. Por ejemplo, en Sudáfrica fue un completo desastre este marco nacional de cualificaciones. Ya que rompieron los objetivos de aprendizaje en diferentes pequeños sectores, tuvieron pequeñas unidades de estándares de estos objetivos de aprendizaje. Fue un poco difícil. Muchos de los proveedores estaban proveyendo solamente un estándar en una razón muy fragmentada, y nadie sabía una visión general cómo alcanzar este objetivo, cómo alcanzar este módulo. Creo que es muy importante también de este marco nacional de cualificaciones es la articulación de lo académico, lo vocacional y el trabajo. En Estados Unidos, ellos ponen mucha atención en el aprendizaje que se lleva a cabo en la industria, en el lugar de trabajo, y luego este aprendizaje es dado como un crédito académico en las comunidades de las universidades. Estos también tienen un marco. No es un marco de cualificaciones nacionales como el que ustedes tienen en Europa, el marco europeo, pero también tienen niveles claros y también objetivos claros. Así que las lecciones que hemos aprendido. Estos marcos pueden asegurar los desarrollos en el aprendizaje permanente. Puede consolidar todos los tipos de aprendizaje que se están llevando a cabo en la sociedad. Y puede coordinar este aprendizaje. Ayer alguien habló de la coordinación, un cuerpo que puede coordinar una educación profesional en Latinoamérica. Yo creo que es una noción muy importante tener en países que tienen este marco nacional, que también tengan una autoridad para este marco nacional, para que mantenga este marco, pueda tener una transparencia de este marco, puedan comparar estas cualificaciones. Porque una cualificación podría ser certificada en un catálogo de cualificaciones. Así que las NQFs pueden acelerar el desarrollo en el aprendizaje permanente y también pueden facilitar las interfaces entre la educación formales, instituciones formales, la educación no formal y el aprendizaje, y también el desarrollo de capacidades.
También incluye los principios de la inclusión, el acceso y la equidad. Están dentro de este marco. Por ejemplo, principalmente para las personas, poder acceder a estas cualificaciones al nivel más bajo del marco nacional, al nivel 1, al nivel 2. Ellos tienen algunos niveles extras, más de solamente del nivel 1, que es, por ejemplo, el nivel literario, que es el nivel más básico de cualificación. Todas estas cosas están ocurriendo. Yo creo que es muy importante que podamos continuar el entrenamiento de la educación también a los niveles más básicos. Yo creo que estamos hablando de la educación continua y de la capacitación a nivel de la universidad, pero creo que también la universidad debe ser responsable de toda la educación, de todo el sistema educativo en donde se lleva el aprendizaje. Creo que esto es muy importante porque este es el fundamento del aprendizaje permanente. No creo que solamente esto está restringido a la educación postsecundaria, sino también tienen la responsabilidad y la obligación de mirar a las cualificaciones en las que las personas tienen. Creo que es muy importante. Creo que la introducción de estas perspectivas de aprendizaje deben ser consideradas para hacer esto. Los principios de inclusión son muy importantes en todo lo que estamos haciendo. El aprendizaje permanente va más allá solamente de las políticas de educación y creo que es un punto muy importante, ya que viene cuando vemos los NQFs, ya que las autoridades de estos marcos nacionales planifican poder compartir esa responsabilidad con todos los grupos de interés. Están intentando incluir la mayor cantidad de grupos de interés, de sectores de interés. Los sectores privados, los sectores voluntarios. Yo creo que esto ya se ha mencionado, que cada uno de estos cuerpos son muy importantes dentro de la coordinación con las autoridades, para que todo este aprendizaje esté bien coordinado. Uno de los desafíos es la tensión entre la calidad y las metas de un mayor acceso, de tener un mayor acceso. La calidad del marco de cualificación nacionales tiene que llegar a un nivel de validación, de reconocimiento y acreditación del aprendizaje no formal e informal. Estas dos herramientas deben ser incluidas en la evaluación y en la formación formativa. Los proveedores deben dar estas dos herramientas para poder asegurar la calidad dentro de un marco nacional de cualificaciones como este, del aprendizaje para toda la vida. Los gobiernos deben entender que el cambio del enfoque dirigido solamente en resultados debe ser cambiado a poder medir estos objetivos y en incluir nuevas metodologías, métodos de discusiones, de conversaciones, métodos de entrevistas, métodos de portafolio, evaluaciones vocacionales, demostraciones, etc. Hay muchas formas en las cuales un aprendiz, un estudiante puede dar cuenta de lo que ha aprendido. Así que hay muchas implicaciones de la evaluación. Tal vez este enfoque es importante porque se puede saber qué es lo que se puede expectar de un estudiante, para tal vez saber qué es lo que se puede enseñar. Esto no significa un sacrificio, sino significa que el contenido debe ser desarrollado en las clases y debe ser más clarificado y más relevante para los estudiantes. Hay muchas malconcepciones y tal vez no hablé de eso, pero los resultados de aprendizaje deben ser entendidos en 3 niveles. El primero, el nivel nacional y de las políticas a nivel del ministerio. En el ministerio tienen un nivel bastante amplio de entendimiento de esto,
Por ejemplo, en Alemania tiene esta noción de Handlung. En este contexto, la postulación es muy importante en Alemania. No importa dónde lo aprendes, las competencias, pero el estudiante tiene que postular y aplicarlo y demostrar qué es lo que ha aprendido y demostrar que es capaz de hacer algo. Y creo que esto es muy importante, que los gobiernos nacionales deben tener una política en las competencias de los resultados de aprendizaje. Deben incluir nociones éticas y morales. Por ejemplo, el Marco Nacional de Indonesia habla mucho del carácter de la noción ética, de los deberes cívicos. Creo que esto es muy importante. Por ejemplo, este marco de otros países no se reduce solamente, por ejemplo, a competencias. Los países pueden aprender uno del otro. Por ejemplo, en Indonesia tiene esta noción del carácter. Y estas nociones que Alemania tiene, por ejemplo, de conceptos morales, éticos, civiles, que están integrados en un marco nacional. Y uno de los malentendidos dentro del marco europeo de cualificaciones tiene 3 columnas. Tiene conocimiento, competencias y tiene competencias superiores, que describe las competencias más amplias solamente en términos de responsabilidad y autonomía. Y yo creo que muchos de los países en Europa han presentado esto. Y han dicho no. Muchos países han presentado su propio entendimiento de lo que significan estas competencias. Y han sido capaces de poder leer el Compendio Nacional de Competencias en toda Europa y han integrado este concepto de autonomía y responsabilidad. Y en su propio marco han ampliado su entendimiento de lo que significa este aprendizaje a nivel nacional. Es que yo creo que las políticas son muy importantes a nivel nacional, ya que es muy importante cuál es la intención de estos objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son las intenciones con los objetivos de aprendizaje? A nivel del currículum, a nivel de los programas de aprendizaje. Y muchos de estos programas deben ser reformulados, porque debe haber unos criterios de cómo evaluar estos resultados de aprendizaje. Hay profesores que son competentes para poder ver esto, ustedes saben. Así que hay 3 niveles en los resultados de aprendizaje, y que son muy importantes. El aprendizaje permite decidir más allá de solamente las competencias y el conocimiento e incluir atributos personales como la honestidad y la creatividad, valores humanísticos. Y también otro desafío es ir de un nivel sistemático a un nivel de usuario o de proveedor. En los marcos debemos ir al nivel de la aplicación. Los proveedores deben implementar todos estos hermosos marcos de competencia, todos estos marcos nacionales de cualificaciones y evaluación, validación y acreditación. El desafío del nivel más básico es el asesoramiento. Todos los sectores de interés, las autoridades, son organizaciones top-down, ya que el asesoramiento debe ser uno de los problemas esenciales que debe ser abordado. También otro de los desafíos es vencer la pobre calidad y la educación no formal. Hay que ser capaces de poder también evaluar a las personas discapacitadas en las educaciones no formales que no están en la universidad. Y también todas las instituciones de educación no formal y su calidad. Ahí voy a volver a un punto que es ver la real distinción entre la educación no formal y formal, ya que la educación no formal se ha incrementado hoy día.
Hay muchos más programas de educación no formal fuera del sistema normal de educación y necesitan ser mejorados. Las interfaces y revisar las interfaces entre la educación formal y no formal. Y una de las razones por las cuales desarrollar este tipo de aprendizaje para poder desarrollarlo profesionalmente a los entrenadores, los profesores, los evaluadores, los guías y a los consejeros en reconocer las prácticas de las educaciones no formales. Tenemos profesores que son buenos guías, buenos consejeros, que son profesionales para toda la vida, profesionales permanentes. Y volvemos a los 80 cuando se introdujo ese término de profesionales para toda la vida. Hay una gran diversidad en esta área. Creo que es muy importante, es clave en la educación profesional y la educación superior. Y por último, también fortalecer la educación formal y las estructuras de capacitación. Los currículos de la educación formal necesita ser más abierto al aprendizaje no formal, al aprendizaje a través de proyectos, al aprendizaje activo, a un sistema dual, tanto teórico como práctico. El currículum también tiene que operar mucho dentro del aprendizaje formal y no formal. También las metodologías de enseñanza. Como dije, deben haber asociaciones entre las compañías y las instituciones educativas, entre las educaciones voluntarias también, para que puedan ser parte del currículum del sistema de educación formal. Mi conclusión es que el concepto de aprendizaje para toda la vida es un principio organizador y un enfoque integrativo a un desarrollo económico, social y personal que ha cambiado considerablemente el potencial en vencer estos retos. Muchas gracias.